¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl Rodríguez. Curso el segundo año de teología con los misioneros servidores de la palabra y estamos en la materia de libros históricos. Esta materia que es impartida por el profesor Oscar Méndez, en el cual saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a adentrarnos a lo que es la materia de libros históricos, pero sobre todo en el tema de Josué, los jueces, en esta historia o relato deuteronomista. Vamos a ver cómo fue la salida de Israel, cómo realmente se dio esta salida de Israel con algunos autores que vamos a citar, y también lo que es la alianza y lo que es la bendición de Dios si cumple esta alianza con Yahvé. El día de hoy vamos a ver lo que es inicialmente el libro de Josué. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este contenido rico en teología? Pues que el libro de Josué es un libro escrito teológico completamente, donde se plasma la doctrina de la alianza. ¿Qué alianza? Pues esa alianza, ese pacto de unidad entre Dios y el pueblo de Israel, donde también se narran lo que son los relatos, algunos discursos, algunos ritos y algunas acciones de guerra, como podemos ver lo que es la Guerra Santa, que en un momento vamos a tocar este punto. ¿Cuál era la mentalidad del pueblo de Israel? Pues una mentalidad de que si el pueblo era fiel a la alianza, el pueblo iba a recibir bendiciones, iba a recibir progreso, iba a recibir gran abundancia, pues en tierra también, como muchos el día de hoy lo pueden pensar. Si el pueblo es fiel a Dios, pues vamos a recibir muchas bendiciones de Dios. Esto actualmente se sigue dando en muchas mentalidades. Y la infidelidad, si le soy infiel a Dios, si el pueblo le es infiel a Dios, pues no va a haber progreso, no va a haber frutos. Esto lo podemos ver también, pues en pueblos donde hay destrucción, pues no hay una fidelidad a Dios, por lo cual no hay ese progreso. Lo podemos ver también en nuestros pueblos donde sucede todo esto. Al mando de Josué, el paso en este libro, pues vemos cómo Josué tiene gran relevancia porque se dieron grandes acontecimientos. En el paso, por ejemplo, el paso de las aguas por el Jordán, y también el derrumbamiento de las murallas en Jericó, así como la victoria de los cananeos en el sur de Gabaón y al norte junto a las aguas Marón. Podemos decir que este libro de Josué está dividido, la primera parte que forma lo que es la conquista de la tierra prometida, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y la segunda parte de este libro está compuesta por el reparto de la tierra. De hecho, el reparto de la tierra es súper importante. Es un tema geográfico más que teológico también. Por ahí lo narra esta aportación. Y también tenemos tres conclusiones. La primera es la despedida de las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés. Y la segunda es el discurso o el adiós. Y la tercera es la gran asamblea en Siquén. Enseguida tenemos lo que es la formación de este libro de Josué. Las fuentes, pues principalmente es la conquista y el reparto de la tierra conquistada. Estos temas son importantísimos en este libro. Y también tenemos lo que son los elementos redaccionales, lo que es el cierre de la conquista, el plan histórico y teológico, y los discursos, así como las introducciones y las transiciones que se dieron en este libro. La teología e historia del libro de Josué. Hablar de historia, la historia deuteronomista, no es hacer una crónica aséptica, sino es realmente hacer una lectura profética y teológica desde la vida y la fe de las personas. De hecho, el primer punto es la profética y la teológica, desde la fe y desde Dios. La fidelidad de Dios.
Estaban pasando, recordemos que por una situación difícil cuando se da este libro, estaban en época de destierro. Entonces se había destruido la ciudad santa, pero estaban pasando por situaciones complicadas, pero ellos, algunos pensaban que, pues, ¿qué pasó? Porque Dios siempre es fiel a la alianza. Sin embargo, lo que el autor quiere marcar en este libro, pues básicamente es la fidelidad de Dios y también calcar que los que son infieles, pues son los reyes, es el pueblo de Israel. El segundo punto que quiere marcar también el autor es la unidad, la reunificación de los deportados, pues esto bajo la dirección de un solo pastor, que este pastor era, pues la unificación era el más grande ideal de el pueblo de Israel en el cumplimiento de la tierra prometida. Formaban una sola unidad. Y también la guerra santa. ¿Qué se da en este punto de la guerra santa? Pues las guerras de Israel, prácticamente, que se dan estas guerras bajo el mando de Yahvé. Ellos decían que estas guerras todas pues eran bajo el mando de Yahvé, que era Yahvé quien ganaba, quien estaba en favor de ellos. La guerra de Israel era llamada también guerra de Yahvé porque había pues diferentes combatientes, pero ellos estaban seguros que esta victoria era dada por Yahvé. Tenemos lo que es la nueva etapa de la historia, o sea que muere la etapa del destierro y enseguida nace lo que es la generación de la tierra prometida. El libro de Josué y la historia, aquí se dan algunos anacronismos, pero hay que leerlos desde la fe y desde la luz del Espíritu Santo, y no solamente por creencias a libros profanos. La integración de las 12 tribus de Israel en una entidad política y la conquista se dan 2 siglos después, en el tiempo del rey David. Hay 3 escuelas que opinan sobre este libro histórico de Josué. La primera escuela es la escuela americana, la cual da una alta fiabilidad al libro de Josué, no por datos teológicos o litúrgicos, sino por datos arqueológicos, que estos permiten reconstruir la historia hasta 1200 años antes de Cristo. También tenemos el pensamiento de la escuela alemana. Se basa su argumento en el texto, pero también usa documentos extrabíblicos, los cuales permiten conocer cuál era la situación política, social de Canaán y cuál era el proceso habitual de asentamiento, sobre todo cuando pasaron del nomadismo a lo que es una vida sedentaria. Y da como conclusión que la conquista no fue de manera relámpago, de manera rápida, sino que fue un asentamiento prolongado y por el Pacífico. Tenemos la tercera escuela, que es la escuela francesa, de carácter de carácter eléctico, la cual dice que no todas las tribus bajaron de Egipto, ni todas las que bajaron lo hicieron al mismo tiempo, ni todas salieron de Egipto a la vez, sino que hubo distintos éxodos, distintos tiempos, distintas entradas a la vez, en esta tierra prometida. Tenemos lo que es algunas cuestiones abiertas, por ejemplo, algunas preguntas: ¿cuántas y cuáles fueron las fuentes deuteronomistas? ¿Cuál fue el proceso de formación de este libro? ¿Cuántos y cuáles fueron los redactores del libro de Josué? ¿Y cuál fue el proceso de formación de este libro? Vamos a citar a 2 autores, a Sisters y a Rumer. Sisters piensa que la conquista fue obra del autor esencialmente deuteronomista. Este autor se coloca en el polo opuesto a la teoría del Hexateuco. No es primero el Pentateuco, sino la historia deuteronomista. Había recibido adiciones secundarias o posteriores a la escuela yavista y sacerdotal. El segundo pensamiento del autor es de Romer,
la cual dice que la mayor parte de los estereotipos deuteronomistas de la Guerra Santa están colocados sobre paradigmas del Antiguo Oriente, especialmente por relatos bélicos, estos dados por los asirios, y también lo que es la leyenda de Sargón arrojado al agua en una cesta de mimbre. Esto hace pensar que es fuente de inspiración del autor para la historia de Moisés. Tenemos también lo que es el trabajo personal, que son los relatos etiológicos, que está compuesta esta palabra por el vocablo aitia, que es causa, y logos, que es tratado, que es una palabra griega, que es tratado de las causas. Por ejemplo, en medicina pues tenemos lo que es el tratado de las causas de las enfermedades, pero aquí la etiología es el tratado o el estudio de las causas. Las explicaciones etiológicas son con frecuencia motivos ornamentales secundarios añadidos a sólidas tradiciones ya existentes. La presencia de elementos etiológicos en un determinado relato no quiere decir que el relato sea creado o de pura imaginación popular. También tenemos lo que es la alianza, importantísima. Se dan una serie de alianzas que tienen como finalidad expresar la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Por ejemplo, la alianza en el Sinaí, en los llanos de Moab, en Siquén, la alianza con David y su dinastía. Hay que mencionar también que hay alianzas entre los hititas, entre los amorreos, los asirios, y también entre los soberanos y el vasallo, que nos ayudan a comprender un poco más sobre esta alianza bíblica. Finalmente tenemos el pacto de Mursil II con Dupi Tezub, que forman parte de una treintena de tratados de vasallaje aparecidos en Anatolia, Siria y Mesopotamia a lo largo de 11 siglos. El preámbulo es que, aunque los mediadores de las alianzas bíblicas son los dirigentes del pueblo, todos hablan y actúan en nombre de Dios, quien tienen como último responsable. ¿Cuál es la opción fundamental? Que el soberano exige al vasallo un compromiso de fidelidad y de lealtad. Tenemos cláusulas de pacto, que son las disposiciones que regulan las relaciones concretas entre el vasallo y el soberano, así como algunos testigos entre el vasallo y el soberano, que suelen ser los dioses de ambos reyes. En este caso se evoca a los dioses de los hititas y también de los amorreos. Y finalmente tenemos lo que son las bendiciones y maldiciones, que básicamente se dan cuando se incumplen, sobre todo las maldiciones, cuando se incumplen las cláusulas de pacto. Finalmente tenemos lo que es el prólogo histórico, que se dan afinidades entre pactos orientales y la alianza bíblica. Testigos, como ya dijimos, entre la alianza en Siquén, los testigos fueron el monolito de piedra y la encina. Josué tomó una piedra y dijo: esta piedra será testigo de nosotros, porque ella ha oído lo que el Señor nos ha dicho. Y finalmente tenemos lo que son las maldiciones y las bendiciones, que las maldiciones suelen pues estar más desarrolladas que las primeras, ¿no? que las bendiciones, sobre todo cuando se incumplen los pactos de la alianza. Finalmente tenemos que, como conclusión, que en este libro prácticamente la importancia de la tierra. Se menciona muchísimo la tierra como esa promesa de Dios y como el cumplimiento de la alianza del pueblo de Israel con Dios. La tierra que es un fruto de la abundancia que se da también por esa presencia divina y por ese pacto de fidelidad. Y finalmente lo que es el tema de la bendición. Si el pueblo es fiel,
será un pueblo muy bendecido. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente sesión de esta clase de libros históricos, que son temas prácticamente teológicos y que nos interesan para seguir cultivando el conocimiento y nuestra teología, lo que nos permite seguir cultivando la mente y el espíritu. Que pasen muy buenas tardes, estamos a sus órdenes.